No toleraré vandalismo. Lo que no puede pasar es que quiera venir la empresa o el gobierno a decirnos un buen día, porque creo que en esa línea de tiempo van a querer hacerlo pronto. Ah, no, mira, aquí tengo esto para que la mina reabra y lo vamos a hacer con las reglas del Código de Recursos Minerales del año de Ñaupa. Las decisiones que se veían por lo menos en comunicados, siempre iban por la línea de la desinformación, y la decisión del momento es lo mismo, no se está resolviendo el tema, la mina no se está cerrando, y eso para mí generaba una preocupación de que, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? El pueblo panameño no está dormido, donde el ciudadano está pendiente de lo que el gobierno hace y está preocupado porque el Estado panameño respete el resultado del fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque la minería metálica a cielo abierto lo único que nos va a traer es carencia de agua potable, de agua limpia para nuestras poblaciones. Y lo que es peor aún, que nosotros necesitamos el agua no solo para vivir, sino también para que el Canal de Panamá, que provee realmente verdaderos ingresos importantes a la nación, pues pueda seguir operando. La empresa sigue apadrinando actividades del gobierno nacional. Esta empresa no se va a ir. Estamos en una especie de un limbo mientras el gobierno el próximo año 25, como ha mencionado, va a negociar un nuevo contrato. Y antes de que negocie, nosotros nos tenemos que activar. La minería en Panamá tiene una larga historia que se remonta a la época precolombina, cuando los pueblos indígenas extraían oro en pequeñas cantidades. Sin embargo, la minería moderna en el país comenzó a desarrollarse a gran escala en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la exploración y explotación de cobre en áreas como Cerro Colorado y otros yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. Un hito importante fue en la década de 1990, cuando el gobierno panameño empezó a atraer inversión extranjera en minería a través de leyes que ofrecían concesiones a empresas internacionales. En 1997 se otorgó una de las concesiones más significativas a la compañía canadiense Petaquilla Minerals, que posteriormente derivó en operaciones como las de Minera Panamá y First Quantum. Estas empresas comenzaron el desarrollo de la mina de cobre y otros minerales en Donoso, Colón, la cual se convertiría en una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica. Esta es una empresa que compra el proyecto y cuando lo compró ya se había demandado de inconstitucional el contrato primero que celebró Ernesto Pérez Valladares, que es el primer responsable de esta situación, y su gabinete, junto a la asamblea del momento. Esto demoró a la Corte 20 años para fallar la inconstitucionalidad y luego unos 5 años en maniobras, recursos, etcétera, que no cabían, que después fueron rechazados de plano para publicarlo en la Gaceta Oficial. Desde el inicio de estas operaciones, el proyecto ha estado rodeado de polémica debido a su impacto ambiental y social, incluyendo de la deforestación y la contaminación del agua, lo que ha generado una fuerte oposición y movimientos de protesta en defensa de los recursos naturales y la salud de las comunidades locales. La minería metálica a cielo abierto tiene efectos devastadores, tanto para las comunidades que se encuentran a su alrededor, ya que ello demanda una gran cantidad de agua, la cual es vertida en estas norias que realmente se convierten en unas piscinas venenosas y tarde o temprano crean filtraciones y lixiviados que se van hacia la tierra y hacia las fuentes de agua. Es conocido para los expertos que las personas que son expuestas a metales pesados tienden a sufrir de enfermedades severas, problemas de piel, problemas intestinales, problemas de diverso tipo de contaminación. La evolución legal del contrato entre Panamá y First Quantum ha estado marcada por cuestionamientos sobre su inconstitucionalidad, especialmente debido a las preocupaciones por el impacto ambiental, los escándalos de corrupción alrededor de los procesos para la aprobación de dicho contrato y la forma autoritaria con la que se ha querido negociar a espaldas del pueblo. Desde el principio era inconstitucional. Acuérdense que hay un precedente de diciembre del 2017 que fue producto de una demanda de inconstitucionalidad contra la explotación minera en Donoso del 2008. Desde 2000 vengo interponiendo acciones en defensa del ambiente y en el 2004 ya habíamos sentado el precedente de los derechos colectivos e intereses difusos en materia ambiental y estábamos ya observando la actividad minera
que en principio era un negociado de acciones y no intervenimos hasta cuando se empezó lo que era la exploración que traía como consecuencia la explotación. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, que aprobaba el contrato original con Petaquilla por irregularidades en su proceso y por no alinearse con las protecciones ambientales de la Constitución vigentes en esa fecha. Sin embargo, las operaciones mineras continuaron debido a la falta de implementación de este fallo. Esta situación, sumada a las intenciones de renegociación iniciadas en el año 2022 por parte del gobierno de Laurentino Cortizo y que pretendía que el Estado panameño avalara un nuevo contrato con First Quantum, con el pretexto de ajustar las contribuciones fiscales de la minera, fue lo que desató el descontento popular, llevando a miles de panameños a las calles. Esa semana previa se sentía la tensión del ambiente, había mucha tensión por el tema de que se sentía que venía algo que no queríamos. O sea, sentíamos que no se estaba tomando en cuenta la voz del pueblo y solamente se veía la parte económica de cómo les beneficiaba a unos y no a todos. Luego de que el presidente firma el contrato, ese día nosotros estábamos afuera de presidencia. Nosotros habíamos convocado una protesta fuera de la asamblea y nosotros pasamos a caminar hacia presidencia porque sabíamos que ya la asamblea lo había aprobado y quedaba solo la firma del presidente. En efecto, la firma. Nos damos cuenta de esto. Ya nosotros estamos bastante organizados, ya que las protestas en contra del contrato minero no venían desde ese punto, sino que las redes desde el 2021 más o menos ha estado en contra de la actividad minera y ya habíamos formado parte y estábamos formando parte de otros grupos, de otras organizaciones, también movimientos como el Movimiento Panamá Lema Sin Minería, que fue también un movimiento clave dentro de la lucha en contra de este contrato. Y bueno, ya estábamos organizados. Lo que hacía falta era regar la voz, difundir el mensaje y que más personas se unieran a la lucha. Yo creo que el fenómeno social y cívico, diría yo además, que vimos el año pasado, producto de las protestas que se desataron por varias semanas alrededor de toda la geografía nacional, producto de la aprobación en su momento del contrato entre la empresa minera Panamá y la República de Panamá, sí marcaron un antes y un después, tanto en los fenómenos sociales, cívicos, como en la política, pues que está obviamente marcada por estas otras dos cosas. Yo sí siento que lo que hace ahora reflexionar a los políticos, pero más importante a la ciudadanía, es del poder que tienen. Yo creo que el año pasado, pese a que hay personas que legítimamente tal vez no cuestionan el desenlace o algunas maneras, el pueblo se empoderó. Y al menos yo como político, que no puedo estar de acuerdo con todo lo que vimos en esas semanas, sí prefiero sea como sea un pueblo despierto y luchador a un pueblo sumiso y callado, víctima, como tal vez tuvimos o siento yo que vivimos por un tiempo. Yo lo que sentí esos siguientes días era cómo la población tomó el trabajo de hacer periodismo. O sea, fue una cosa muy impactante. Se unieron medios periodísticos que se puede decir que bueno, no somos los que cubrimos la parte ambiental, pero queremos aportar. Entonces ese grado de solidaridad fue grande. O sea, Panamá tuvo una postura internacional de respetar. O sea, se hizo lo que en muchos países cuesta. Panamá está sumida en un movimiento de protestas que no se veía desde la época del... Y poco importa a muchos panameños que en los últimos días han salido a las calles. Desde 2000 vengo interponiendo acciones en defensa del ambiente y en el 2004 ya habíamos sentado el precedente de los derechos colectivos e intereses difusos en materia ambiental y estábamos ya observando la actividad minera, que en principio era un negociado de acciones y no intervenimos hasta cuando se empezó lo que era la exploración que traía como consecuencia la explotación. Cuando el gobierno del presidente Cortizo empezó a negociar, yo me sentí burlado. Y en base a eso presenté desacatos en la Corte
y me preparé entonces para la nueva demanda porque sabía que venía. A nivel personal le puedo decir que el 20 de octubre del 2023 realmente me sentí desesperanzada al ver que el gobierno nacional a tambor batiente aprobó desde la Asamblea Nacional en tercer debate este proyecto de ley 406 del 2023 y ese mismo día el presidente de la República lo sancionó. Pero no tengo la menor duda que fue eso lo que nos dio la fuerza a los panameños para sentir esa indignación de que siendo nosotros los que tenemos la voz y los gobernantes nos deben escuchar, pues por eso el pueblo panameño se volcó a las calles por no haber sido escuchado sobre la necesidad que es real. Y como pueden observar allí en las imágenes, la concentración alcanza ya varios metros de esta carretera. Eso tomando en cuenta que ha empezado... Y el pueblo despertó, en efecto, en todo el país. Yo creo que hay un sesgo cuando se quiere interpretar la situación de las marchas en Panamá, que fue donde se presentaron dos vertientes de movilización. Por un lado, las organizaciones del movimiento popular que convocaban en determinada situación y por otro lado, convocatorias que se hicieron por redes sociales abstractas. Alguien dice, vamos a convocar aquí, la gente toma conciencia de eso y sale a las calles. Pero no había antagonismo en estas fuerzas organizadas en la lucha. Realmente fue una mezcla de sentimientos. Definitivamente estaba muy alegre por lo que estaba pasando, ya que yo tengo 25 años y en mi vida había visto tanta gente movilizándose. Mis abuelos, mi familia, mis tíos, mi mamá y demás que vivieron otras épocas donde sí había movilizaciones mucho masivas como esas. Lo que me decían era que, wow, eso no había pasado en muchos años. Definitivamente habían sentimientos de orgullo, había sentimientos de alegría, pero seguía la rabia de que el gobierno no estaba haciendo nada. Desde que nosotros creamos Sale las Redes en el 2019, que éramos un grupo de 17, 20 personas que estaba protestando contra la acción que estaba tomando la Asamblea en ese momento, ver después más de 50.000 personas en la calle, y no solo en la ciudad de Panamá, sino también en el interior, eso realmente a nosotros nos mueve. En los últimos 10 años, Panamá no se había manifestado de una forma tan decidida y masiva como lo hizo desde el 2022. Los registros dan cuenta de protestas en el 2019 por los temas de las reformas constitucionales y en el 2012 por la Ley 72, que fue derogada y que pretendía vender tierras de la zona libre de Colón. Lo ocurrido en los últimos años en Panamá evidencia el poder de la sociedad y de la juventud. Este movimiento antiminera fue liderado en respuesta a la aprobación de un contrato de minería que generó indignación masiva. Las personas se unieron para pedir un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya que consideraban que una derogación legislativa no era la vía adecuada para invalidar el contrato. Los grupos tenían un objetivo claro, que la Corte interviniera por la inconstitucionalidad de dicho contrato, y consideraban que la minería metálica a cielo abierto no era compatible con los derechos de los ciudadanos ni con la Constitución panameña. Mira, los pueblos originarios son en Panamá y en el mundo, históricamente, son pueblos originarios quienes más han trabajado en defender la naturaleza. Y Panamá, la realidad panameña no se escapa de ello. Yo como político debo ser muy respetuoso en cuanto a calificar manifestaciones cívico-ciudadanas, es decir, no me siento con la tranquilidad de decir, es que yo creo que esa forma de protestar es buena o esta es mala. Ojo, soy abogado y sé que también hay actos que pueden hallarse típicos o pueden subsumirse o pueden encajar con un delito. Y yo siempre he dicho que los que tienen que investigarse siempre y punto. Y sí quiero hacer la salvedad de que creo que lo que vivió la provincia chiricana, la provincia de Bocas del Toro, durante esos momentos difíciles, fue un tema que se debió manejar. Ellos salieron en una línea, es más, yo los quedo grabando a ellos a un lado, a un costado. No había ninguna situación tensa, por el contrario, era como, me sentía muy tranquilo haciendo eso. Ellos siguieron caminando hacia adelante, yo me mantuve acá atrás, y entonces ya de ahí, bueno, fue lo que se dio, como quien dice, el incidente. Hacia acá, ven. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, el ojo lo perdí.
El responsable, y siempre lo he dicho así y lo mantengo hoy, un año después, fue el gobierno. Fue el gobierno el que permitió, lo que hubo era caos, lo que había era lo que los criminólogos llamamos anomia. Aquí no hubo ley por un mes. Y el culpable es al que el ciudadano ha decidido imponga la ley, que era el gobierno. ¡Eso es un delito! No hay nadie, absolutamente nadie en la calle y siguen tirando como si aquí no viviera gente. Sin embargo, la vía ellos la mantienen cerrada para el paso de los conductores. No quiero que suelten bala acá por estar grabando. Los pueblos originarios y la juventud fueron esenciales para detener las pretensiones de renegociación impulsadas por la empresa y el gobierno de turno. Los gremios de trabajadores, junto con el pueblo en general, aportaron su cuota de sacrificio en defensa de nuestros recursos. Un pueblo es verdaderamente soberano cuando puede decidir. Un país es soberano cuando utiliza sus recursos en beneficio de quienes lo habitan. Y una sociedad es soberana cuando entiende la profundidad y el impacto de sus decisiones. Yo soy de los que cree que Panamá, al igual que otros países de la región que ya lo están haciendo, debería dirigir su economía, como de alguna forma lo ha intentado hacer, pero no lo ha decididamente hecho, al turismo ecológico. Debería dirigir su economía a los servicios, debería dirigir su economía al nearshoring, debería dirigir su economía a la logística multimodal, debería dirigir su economía a los semiconductores y a atraer esas industrias al país a partir de su logística multimodal y de sus grandes oportunidades. Y no creo que la minería debería ser una de las áreas principales del desarrollo como se planteó que lo fue, o como tal vez en los números lo fue durante el momento que estuvo operando inconstitucionalmente, nunca lo dejemos por un lado, la empresa en Donoso. La información que salía en los medios era muy, se puede decir, de un solo sector. No era una opinión como en general de todo lo que estaba pasando, sino se sentía mucho como una presión externa para que no saliera la información. Como es normal y común en un conflicto de esta naturaleza, el poder real, el poder económico, que a través de los poderes formales, ejecutivo, legislativo, judicial, medios de comunicación, trataron de siempre dividir la opinión pública en función, primero, que una cosa era lo que hacían los jóvenes y otra la del movimiento social. Si ellos mismos en sus actos deshonestos, corruptos y que luego salieron ilegales, hubiesen permitido, al menos para la ciudadanía, la apariencia de ser tomada en cuenta, que ni eso les preocupó hacer, o hubiesen creado un espacio en el que el pueblo hubiese sentido que era tomado en cuenta. ¿A qué me refiero? Entre un debate y otro, haber esperado 2 o 3 días para que hubiese un sentimiento ciudadano en las calles y luego que el presidente por lo menos hiciera la pantomima de que iba a analizar el contrato y los argumentos que presentamos, los que ya decíamos que era ilegal desde su debate en la asamblea. Yo creo que el pueblo no se hubiese sentido como se sintió, porque creo que lo que desató la chispa final fue el descaro de la clase política, fue la forma de actuar de la clase política. Aquí no hay ningún contrato, es una licencia para matar, es un adefesio y un bodrio inconstitucional e ilegal que tiene que ser rechazado por todos los panameños. Y yo lo que creo con esto es que lo que el país debe hacer es trascender, como lo está haciendo, pareciera que a la fuerza, y lo que yo creo que es positivo, a una democracia participativa. Y lo que tenemos que crear son espacios legítimos, abiertos, y quiero llamarle con cuidado, institucionales para participar. ¿Por qué? Si toda esa gente que estaban opuestos el año anterior al contrato minero hubiesen encontrado un espacio para canalizar sus argumentos, emociones, frustraciones, tal vez no hubiésemos vivido los cierres que vivimos. El 27 de noviembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 de octubre de 2023, la cual aprobaba el contrato de la concesión minera entre el Estado panameño y Minera Panamá. Este fallo fue emitido de manera unánime por las 9 magistrados del Pleno y es considerado de alta trascendencia para el país. Que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno hemos decidido por unanimidad
declarar inconstitucional toda la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Muchas emociones desde la madrugada, el campamento, que bueno, no sé, la vigilia, el movimiento Nueva Soberanía, que era una vigilia permanente en la Corte Suprema de Justicia. Se generó como ese espacio en el que estábamos todos a la expectativa. Yo iba, como quien dice, trataba de ir por temas de ansiedad, ¿ya? Y por temas también médicos, era como que no puede estar por ahí, pero siempre se trataba de estar en ese espacio. Yo en la madrugada estuve muy ansioso y me acosté muy tarde ese día. Esa madrugada fue como a las 4 de la mañana, más a su vez a las 6 de la mañana muy puntual, levantado como siempre. A la gran noticia, se luchó mucho por algo y falta mucho por delante, pero fue una gran solución que se le dio a la exigencia de una población que buscaba de que se determinara qué era lo que había inconstitucional, que ya bueno, en la base legal también del movimiento Panamá Vale Más y Minería y de todos otros movimientos se llegaba a la misma conclusión, era cómo se da tanto tiempo para decretar este contrato inconstitucional. La ciudadanía habló, el pueblo habló, los señores, las señoras hablaron en contra del contrato minero. Había una serie alta de factores que decían que la actividad minera era peligrosa y era dañina para nuestro ecosistema. Realmente la actividad minera ni siquiera económicamente era beneficiosa para el país. Lo que el Panamá estaba recibiendo era absolutamente nada. Y saber que a pesar de eso, el gobierno, tanto el Ejecutivo como la Asamblea y demás, aprueban este contrato a tambor batiente, definitivamente eso era lo que despertaban dentro de la ciudadanía y por eso es que tanta gente se movilizó. Al día de hoy, el tema minero no es un capítulo cerrado. A pesar del cierre de la mina de First Quantum, se buscan justificaciones para reanudar las actividades extractivas, argumentando la necesidad de un cierre ordenado y el impacto económico del cierre abrupto. Esta situación, sumada a la falta de control por parte de las autoridades, podría revivir una polémica que el pueblo panameño ya creía superada. Es necesario que Panamá adopte políticas públicas que impulsen una política de Estado sobre la base de actividades económicas consensuadas, orientadas a la protección y conservación del ambiente, recurso indispensable para actividades de servicio como es el Canal de Panamá. No importa quién desarrolle la actividad de minería metálica, ya sea el Estado panameño o ya sea una empresa privada. Lo importante es que el Estado tiene el deber de velar por la vida y el medio ambiente saludable de sus poblaciones. De no hacerlo, estaría incumpliendo un principio básico y la Corte lo ha dicho. Entre el derecho a la inversión privada y el derecho a un medio ambiente saludable, la Corte Suprema de Justicia, nuestras autoridades tienen que inclinarse por velar por la salud de nuestras poblaciones, por el derecho a la vida y el derecho a un agua limpia. Y ese es el valor más resaltable del fallo de la Corte. Por eso siento que los panameños somos conscientes de que sí, que esta lucha está presente y la llevamos dentro. Y estamos dispuestos a seguir trabajando en pro de un medio ambiente sano para todas las poblaciones, específicamente las que están rodeando la mina. El año 2022 hubo un primer estallido social. El año 2023 también lo hubo. Estamos montados sobre una bomba de tiempo que es posible que vuelva a estallar. ¿Por qué? Porque los problemas del pueblo en su inmensa mayoría no se resuelven, pero tú quieres ver imposiciones, seguro social, mina, embalses, etcétera, como que bueno, aquí la lucha del pueblo no sirve, la menosprecian, la vilipendian y naturalmente no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo por el derecho de la gente a vivir dignamente, del pueblo a materializar su vida de forma digna, trabajo, salario digno, recreación, educación, salud, vivienda, agua potable, las cosas básicas del desarrollo de la vida, la defensa del ambiente. Estamos de acuerdo con el desarrollo nacional, con el desarrollo social, con el desarrollo humano. Esos son los conceptos que nos mueven. Esto que pasa aquí en Panamá nos deja eso, nos deja ese sentido de que todos estamos en el mundo unidos en muchas problemáticas, pero tenemos que enfocarnos muy claramente en el problema local. Ya de ahí a allá podemos entonces poder
dar a otros países. Todavía falta mucho. Esa es la gran reflexión de que nos falta mucho como país para crecer. Mis expectativas, más allá de lo que yo pueda pensar, es lo que quedó claro en los meses de protestas que hubo. La gente no quiere que se dé la actividad minera aquí en Panamá. Es dañina por diferentes factores ambientales, ecológicos, de todos los factores hay, y las evidencias están claras, las pruebas están claras, y esas son mis expectativas, de que no se siga practicando actividad minera aquí en Panamá. Tiene que haber una amplia, franca, real y directa conversación constante con los panameños de todos los temas. Y yo le digo algo, mire hoy, vamos a ver si este video se va a volver importante para el tema del seguro. Hoy el pueblo no ha sido consultado, ni ha sido, a mi forma de verlo, debidamente informado de qué se habla en presidencia sobre el debate del seguro. Entonces estamos repitiendo formas, manejos que el pueblo luego puede cuestionar. Y mira, yo puede ser que en una semana te diga la propuesta es buenísima. Y puede que aún así lo sea, pero la forma no fue la buena. Entonces yo sí creo que lo que tenemos que ver, más allá de la minería, de la mina, del contrato, es que el gobierno tiene que entender que debe consultar siempre con la gente. Si a mí no me inviten, pero inviten al pueblo, inviten a los otros 3 millones y pico de panameños.